Hola, esto es Amaru Recicla, bienvenidos. Hoy no vamos a reciclar, les voy a enseñar a pintar gotas, quizás les sirva para futuros trabajos. Van a necesitar lápiz HB o un lápiz duro, lápiz negro de color, hoja blanca, acrílico negro y blanco, pincel fino que puede ser liner, pincel chato o redondo chiquito, un soporte de madera para practicar. Paso a paso. Los voy a ir guiando para que hagan las gotas con un esquema muy fácil. Hasta se podría resumir en 6 pasos. Arrancamos dibujando un esquema. Con el lápiz común, el que es durito, hacemos como si fuese un círculo. Y lo vamos a dividir en la mitad. Puede ser así, inclinado o puede ser bien derecho. De un lado vamos a elegir que vamos a ubicar la sombra. En la otra mitad vamos a tener la zona de luz. En el sector opuesto a nuestra sombra vamos a tener la sombra arrojada, es decir, la que arroja nuestra gota sobre el fondo. Y dentro de nuestro sector de sombra vamos a tener los puntos de luz máxima. Que son justamente esos puntitos de luz bien blanca. Además, vamos a tener un sector fuera de nuestra gota, que es un sector de rebote de luz. Va a estar ubicado justo dentro de la sombra arrojada. Este sería todo el esquema que tenemos que hacer y que tenemos que tener claro en nuestra mente. Ahora vamos a pasar al relleno. Vamos a practicar, como les decía, con lápiz. Ven que voy aplicando toda la sombra en el sector que yo había decidido que justamente iba a estar la sombra. Lo más oscuro está en el borde y lo voy esfumando hacia el centro. Es como que me voy pasando hacia el lado de la luz muy de a poco. Luego, en el sector de sombra arrojada, justamente voy a empezar a hacer sombra, pero desde el límite de la burbuja hacia afuera. Fíjense qué importante. Yo había dejado acá un sector para el rebote de luz, ¿ven? Ahí. Entonces, en ese sector dejo un poquito sin aplicar sombra. Queda como un pasillito, ¿ven? Es justamente opuesto al sector de esa luz máxima, representada por 2 circulitos bien blancos. Justamente opuesto al sector de rebote de luz fuera de la gota. Ahora aplicamos la sombra máxima en estos sectores, ¿sí? Del lado de afuera bien pegado a la gota, donde teníamos nuestra sombra arrojada, y del lado de adentro, donde teníamos nuestra sombra. Del borde hacia adentro vamos dando más fortaleza a esta sombra con nuestro lápiz, el que es de pintar, el negro negro. Así vamos retocando, del lado de afuera siempre bien pegado a la gota y hacia afuera, y en el lado interno, en el borde hacia adentro. Así voy jugando un poco más hasta que quede totalmente conforme con el juego de luces y sombras. Acá se los muestro con lápiz otra vez, pero que lo vean rapidito, como sería haciéndolo todo continuo. Hago el esquema, empiezo a pintar, sombreo por dentro y por fuera. Destaco más los puntos de luz más fuerte dentro de la gota y la sombra con el otro lápiz, tanto afuera la sombra arrojada como adentro la sombra interna. No me olvido de dejar este pasillito que les decía, que es el rebote de luz de la gota, y adentro destaco bien el sector de luz máxima. Ahora veamos lo mismo pero pintando. Si quieren le pueden dar una manito de glazing o retardador a la superficie para que les sea un poquito más fácil trabajar. Entonces imaginamos un círculo y vamos aplicando el negro, ¿sí? Vamos a trabajar siempre con negro y blanco nada más. Hacemos la sombra interna y empezamos a hacer la sombra arrojada afuera. Fíjense que dejé ese pasillito del que les hablaba sin poner demasiado negro. Y así resaltamos un poco más nuestra sombra arrojada. Siempre recuerden dejar ese pasillito y que la sombra arrojada es lo que está fuera de la gota. Luego
Tomo blanco y con un pincel muy fino hago puntitos o comas en el lado justo de la sombra, ¿sí? Dentro de la gota. También puedo agregar una pequeña línea en el sector opuesto pero dentro de la gota. Ahora les dejo dos ejemplos en color. Siempre trabajamos con negro y blanco. Humedecemos, como les había dicho, y empezamos aplicando el negro para hacer el sector de sombra interna de la gota. Después hacemos la sombra arrojada por fuera, fíjense lo del pasillito que les digo siempre. La sombra arrojada, recuerden, es la sombra que arroja la gota sobre el soporte, ¿sí? Sobre la mesa, la hoja. Fíjense que acá estoy haciendo los detalles de luz. La luz máxima que les decía. Puedo esfumarla de un sector, ¿sí? La que está cerca de nuestra sombra arrojada, y la otra no esfumarla. Lo mismo si lo aplicamos sobre rojo, por ejemplo. Siempre me voy a manejar con negro y con blanco. Aplico la sombra interna, la esfumo, aplico la sombra arrojada por fuera de la gota, la esfumo también. Ahora la remarco un poco más con un pincel muy finito. Dejo ese pasillito de sombra arrojada que les decía, ese pasillito de luz, perdón, de luz de rebote de luz, en el sector de sombra arrojada. Y después con el pincel bien finito tomo blanco y hago esos detalles de luz máxima en el sector de sombra y una luz más tenue en el sector más claro. Así quedarían nuestras gotas terminadas. Espero que les hayan gustado y que les sea una explicación clara y sencilla.